atentos a todos y darles la bienvenida a esta actividad que ha sido organizada por las representantes de la Asociación Nacional de Magistrados en nuestra mesa, las juezas Paz Pérez y Macarena Rebolledo, y que hemos titulado Crisis de los cuidados y alimentos, ¿es el incumplimiento alimenticio una forma de violencia contra la mujer? Vamos a organizar esta exposición de la siguiente manera. La primera persona en exponer es Alejandra Zúñiga Fajuri, y con posterioridad lo hará la juez Paz Pérez Ahumada. Les voy a pedir a los que tengan interés en hacer preguntas a las expositoras que por favor las dirijan al correo electrónico cpcampos@pjud.cl. cpcampos@pjud.cl. Y al finalizar ella su exposición, vamos a filtrar, ¿verdad?, las preguntas, porque seguramente no vamos a tener capacidad de hacerlas todas, pero vamos a recoger aquellas que sean más representativas de las dudas que ustedes tengan y se las haremos a ellas para que puedan dar respuesta. Bueno, vamos a entonces a dejar con ustedes en primer lugar a Alejandra Zúñiga Fajuri. Ella es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, académica de la Universidad de Valparaíso, autora de diversos libros y artículos sobre filosofía política, derechos humanos y bioética, y ha desarrollado además proyectos de investigación en el área de la justicia distributiva y el derecho a la protección de la salud. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, jueza, por esta invitación. Quisiera agradecer profundamente la invitación que me hizo la Mesa de Género del Poder Judicial para conversar sobre este tema tan relevante, ¿no? El tema del incumplimiento alimenticio. La desigualdad de género es la más antigua y generalizada desigualdad en el mundo. Esta niega a las mujeres su voz, devalúa su trabajo, las posiciona en desventaja con los hombres, desde el momento mismo de su nacimiento y en todos los espacios, desde el hogar hasta los espacios públicos. A pesar de que se han logrado algunos avances en los últimos años, lo cierto es que en ningún país todavía las mujeres han logrado igualdad económica con los hombres y siguen teniendo más probabilidades que los hombres de vivir en la pobreza. Todavía las mujeres somos las más pobres del mundo. Las mujeres, además, en el mercado laboral, ¿no?, están mal pagadas y son infravaloradas. Tienen los salarios más bajos porque realizan los trabajos peor pagados. A nivel mundial, ganan menos del 24% que lo que ganan los hombres. Y al ritmo actual del progreso, los datos dicen que se necesitarán unos 170 años para cerrar esa brecha. Eso antes de la pandemia. Además, las mujeres carecen en general de trabajos decentes. El 75% de las mujeres en las regiones en desarrollo están en la economía informal, donde tienen menos probabilidades de acceder a contratos de trabajo, a derechos legales o a protección social. A menudo no reciben un salario suficiente para salir de la pobreza. Sumemos a esto que las mujeres tienen jornadas de trabajo más largas, trabajan más días que los hombres, si se cuenta el trabajo remunerado y no remunerado. Eso significa en promedio que una mujer joven trabajará el equivalente de 4 años más que un hombre a lo largo de su vida. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es que las mujeres no son capaces de realizar trabajos competitivos, de cumplir con las exigencias de un mercado laboral especialmente exigente hoy? Me temo que así es. Pero no porque no puedan cumplir con las demandas del mercado, no porque no sean capaces.
es porque sabemos, el mercado laboral no está pensado para las personas que cuidan. Y las mujeres cuidamos, sobre todo cuidamos. Como bien lo saben los millones de padres que se niegan a contribuir con recursos para que sus hijos puedan comer. Como bien lo sabe el Estado, que sigue sin dar respuesta adecuada a la pobreza y precariedad a la que se condena a las madres, que por sobre todo siguen cuidando. No voy a intentar responder aquí a la pregunta de por qué cuidamos, por qué anteponemos nuestro propio bienestar al de nuestras hijas e hijos. ¿Por qué siempre lo hemos hecho en todas las sociedades y momentos históricos conocidos? ¿Por qué es probable que sigamos haciéndolo? Tampoco voy a intentar responder si este estado de cosas es justo, porque, como bien señala John Rawls en su magnífica obra Teoría de la Justicia, la naturaleza no es ni justa ni injusta. Lo que sí puede calificarse como justo o injusto son las instituciones sociales que creamos para validar o combatir a los hechos de la naturaleza. Así que mejor reflexionemos sobre esas instituciones. Reflexionemos sobre la institución del cuidado no remunerado. Sabemos que probablemente es el tipo de explotación más extendida que sufren las mujeres en el mundo, en el espacio del cuidado, donde los datos dicen que ellas llegan a realizar hasta 10 veces más trabajo que los hombres. Los datos indican que el cuidado de niños, enfermos, ancianos, además de las tareas domésticas, recaen en algunas partes casi exclusivamente en las mujeres. Y aun cuando el valor de este trabajo cada año se estima mundialmente en al menos 10,8 billones de dólares, más de 3 veces el tamaño de la industria tecnológica mundial, aún no es considerado en el cálculo del Producto Interno Bruto de los países. Y por eso no se paga. En su último informe de política monetaria, el presidente del Banco Central cuantificó el valor de trabajo de cuidado no remunerado de las chilenas en nada menos que el 26% del Producto Interno Bruto, más que cualquier otra actividad o industria económica, más que la minería. El dato no es nuevo. Ya el año 2019, Comunidad Mujer hacía en su informe un cálculo similar. El trabajo de cuidado no remunerado constituía, en ese informe, al menos el 22% del Producto Interno Bruto ampliado. Y sin embargo, es una actividad que la economía no considera todavía propiamente trabajo y que por lo mismo no se paga. ¿Pero por qué no se considera trabajo? Según Catherine Marsal, el sesgo de género que determina lo que la economía considera como propiamente trabajo se explica con la pregunta: ¿quién le hacía la cena a Adam Smith? Adam Smith, como se sabe, el famoso padre de la economía moderna, escribía en 1776: no es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero, sino de sus miras al interés propio, de quien esperamos y debemos esperar nuestro alimento. La tesis de Smith era que el carnicero, el panadero o el cervecero hacen su trabajo no por amabilidad, sino que por autointerés, para ganar dinero. No obstante, cuando Adam Smith se sentaba a cenar y reflexionaba sobre el origen de su comida, olvidaba a quien le había preparado y servido la comida. Olvidaba a su madre, con quien vivió toda su vida. Porque para él, nada de lo que ella hacía era trabajo productivo, aun cuando fue crucial para que pudiera él escribir su famosa obra La riqueza de las naciones. En verdad parece asombroso cómo todavía se comprende la actividad productiva prescindiendo de la vida doméstica. Se omite que el trabajador, siempre idealizado como un hombre,
puede estar listo para laborar y para concentrarse en sus obligaciones porque se encuentra liberado de la cotidiana necesidad de preparar comida, lavar, limpiar, atender a los hijos y ancianos, exclusivamente porque cada una de esas tareas son realizadas gratuitamente por sus parejas o madres. Y si esta abnegada mujer además es una persona asalariada, tiene que dedicar una jornada complementaria a esas actividades que por naturaleza le corresponden. Esta invisible doble jornada laboral, invisible para la economía. Iris Marion Young llamaba a este estado de cosas por su nombre: explotación. Esto es un proceso sostenido de transferencia de los resultados del trabajo de un grupo social en beneficio de otro. La libertad, poder, estatus y autorrealización de los hombres es posible precisamente porque las mujeres trabajan gratuitamente para ellos, lo que genera además que las cifras de participación de las mujeres en el mercado formal de trabajo sean bajísimas y con la pandemia hayan descendido a niveles históricos, un 41%, según señala el mismo informe del Banco Central. En nuestro país, el debate sobre la extensión del postnatal fue un claro ejemplo de esta paradoja, creo yo. La sola extensión del permiso del postnatal, aunque haya sido por motivos loables, sin estas políticas de conciliación laboral entre los sexos, transformó en una mala política pública, pues como se preveía, impactó negativamente en la competitividad laboral de las mujeres. Y es que la idea de socializar los costos de la maternidad nunca fue analizado en serio por los congresistas varones. Y el establecimiento de un postnatal obligatorio, compartido, por periodos iguales entre el padre y la madre, ni siquiera fue contemplado, aun cuando solo de este modo, según evidencian los estudios, al empleador le habría sido indiferente contratar a un hombre o a una mujer. El trabajo de cuidado, al que tantos miles de hombres chilenos no contribuyen, constituye la base invisible del bienestar social y sigue siendo uno de los más graves y extendidos mecanismos de explotación de género. Ahora, ¿cuál es la solución? Yo me atrevo a proponer una. Creo que debemos recuperar la consigna feminista "lo personal es político", porque ella ilustra muy bien el carácter ideológico de los supuestos en los que se sustenta la distinción entre lo público y lo privado. Los problemas personales, decía el feminismo, lo dice hoy, solo pueden resolverse a través de medios y de acciones políticas. Puesto que hasta el momento las deudas por alimentos han sido consideradas un asunto entre privados, donde el rol del Estado se resume al uso de ineficientes medidas coercitivas hacia los deudores, debemos reconocer que se trata de un problema sistémico, cuya solución debe asumir el Estado. Porque cuando hablamos de Estado, hablamos de sociedad. Porque si nadie hoy niega que es el Estado el que debe garantizar salud, pensiones o educación a la ciudadanía, ¿por qué no también cuidado? Existe suficiente fundamento moral, creo, para defender que la remuneración por el trabajo de cuidado es un derecho fundamental, que el cuidado es un derecho humano, que al estar asegurado por el Estado permitiría no solo reconocer el valor del trabajo de las mujeres, sino que también garantizar un mínimo de bienestar a sus dependientes, niños, enfermos y ancianos. Porque debemos dejar de ser aquel país, como decía una editorial norteamericana, decía,
mientras otros países tienen sistemas de seguridad social, Estados Unidos tiene mujeres. Y yo diría Chile también. Y eso tiene que terminar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandra. Y entonces vamos a dar la palabra ahora a Paz Pérez Ahumada. Ella es abogada de la Universidad de Valparaíso, magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, jueza del Tercer Juzgado de Familia de Santiago y autora del libro Incumplimiento de alimentos en la justicia de familia, que invitamos a todos por lo demás a adquirir próximamente. Quiero reiterarles, por favor, que las preguntas las realicen al correo electrónico cpcampos@pjud.cl. cpcampos@pjud.cl. Gracias. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por el espacio que se da para poder hablar de estos temas que nos ocupan. También muchas gracias, Alejandra, que haya aceptado esta invitación. Y voy a proceder a hablar del tema para el que fui invitada. Lo primero que hay que decir es que el cumplimiento no es una preocupación nueva para el Poder Judicial. De esto es posible advertir, por ejemplo, la realización de un seminario en agosto del año 2016, que se llamó un segundo seminario de justicia de familia, que está en YouTube, y donde se hablaban precisamente de estos temas y donde se reconocía que pese a los esfuerzos realizados, los resultados obtenidos en el cumplimiento no nos parecían satisfactorios. Se señalaba que el primer y gran problema del cumplimiento era su falta de visibilidad como un problema central que resolver. Además, se planteaba la existencia de normas procesales insuficientes e incompletas que daban lugar a interpretaciones distintas. También se planteó la necesidad de realizar estudios empíricos que permitieran develar cuáles eran los problemas de las prácticas para avanzar a una comprensión más acabada del asunto a fin de desentrañar las causas no solo teóricas, sino eminentemente fácticas del problema del cumplimiento. Hasta esa fecha, los diagnósticos planteaban y tal vez aún plantean que los problemas derivan de la falta de una mejor gestión, de la falta de unificación de criterios jurisdiccionales, las faltas de coordinación interinstitucional. Sin embargo, pese a conocerse estos diagnósticos y el interés del que puedo dar fe que existe el interior del Poder Judicial, no han logrado concretarse cambios significativos para satisfacer las necesidades de justicia de los alimentarios. Entonces la pregunta es, ¿por qué la gestión no mejora aún más? ¿Por qué no se produce unificación de criterios jurisdiccionales? ¿Por qué no se logran mejorar las coordinaciones? En definitiva, ¿por qué la tramitación no es eficiente y efectiva? Para poder responder este punto, se realizó una investigación empírica hace un par de años, pero en un ámbito acotado que refiere a las prácticas forenses, que es solo una dimensión del problema del cumplimiento de alimentos, porque este es un fenómeno complejo, sistémico, donde se mezclan aspectos normativos, sociales, culturales y de prácticas forenses. Como marco teórico de este estudio se realizó una evaluación de las prácticas desde el derecho internacional de los derechos humanos y se consideró, por lo tanto, el derecho a alimentos como un derecho fundamental socioeconómico, todo desde la perspectiva de la infancia y como un problema que atañe también a la tutela judicial efectiva. Las prácticas se revisaron de una muestra de causas de un año específico en los tribunales de Santiago, en las que se tramitó ejecución mediante arresto, y esta información se complementó con entrevistas de administradores y jueces. La decisión de realizar un estudio cualitativo se debió a que el sistema de información estadística del Poder Judicial a esa fecha no recababa información cuantitativa relevante en relación al objeto de estudio de esta investigación. Lo interesante en los hallazgos de esta investigación empírica consistió en personal del deudor en las convicciones más profundas de los operadores. Para comprender el punto, hay que mencionar que previamente que la ejecución de alimentos reconoce tres intereses comprometidos. El primero es el interés del alimentante o del deudor, que tal vez por la tramitación pueda haber afectado su libertad personal. Siempre este estudio estaba enfocado en el tema de los arrestos, por eso hablo de la libertad personal como afectación. El segundo interés comprometido es el del alimentario, niño, niña, adolescente que acude por la violación de su derecho a no tener un nivel de vida adecuado al desarrollo, y también está el interés o afectación de la cuidadora, habitualmente su madre, quien a consecuencia del incumplimiento ve vulnerado su derecho a la igualdad en la repartición de las responsabilidades familiares.
Es decir, cuando se lleva a cabo la ejecución existe una violación del derecho a alimentos y del derecho a la igualdad. Y eventualmente es posible que exista una amenaza o afectación del derecho de la libertad personal del deudor, lo que le faculta, en el caso que se produzca, hacer uso del recurso de amparo en la segunda instancia. El arresto del artículo 14 de la ley 14.908 es una herramienta creada para garantizar el pago de los alimentos. Su razón de ser, el motivo de su existencia, es que el pago de la pensión se produzca en el menor tiempo posible. Por eso señala que el juez debe actuar de oficio, apenas sepa el incumplimiento, sin necesidad de audiencia, sin más trámite. Sin embargo, el estudio empírico realizado advirtió que esta norma se lleva a cabo en la práctica, incluyendo etapas no mencionadas en la ley, por ejemplo, la solicitud de apremio, la resolución que ordena la liquidación, se pone en conocimiento, se notifica, y pueden haber muchas incidencias que están, digamos, entre medio, entre que se conoce la obligación y se despacha la orden de arresto. Y esto para asegurar que la orden de arresto que se despacha no amenace o vulnere el derecho a la libertad personal del deudor, que eventualmente podría afectarse de las violaciones de derechos ya existentes. Los 4 o 5 trámites previos al despacho de la orden creados jurisprudencialmente puede ser incluso más si el camino se van generando incidencias, como acabo de plantear, y la rapidez que la ley contempla en los hechos, en promedio, se entiende en un tiempo de 35 días, de acuerdo a lo que la muestra pudo exhibir. Esto, además, hay que sumarle que, de acuerdo a la muestra, las órdenes de arresto se reiteran en un 66% de los casos y que solo en un 20%, al menos, el alimentario o la alimentaria y su madre puede obtener el total, al menos parte de la obligación cumplida, y en un 10% de los casos es el total de la obligación cumplida. Estos datos evidentemente pueden ser problematizados porque la investigación cualitativa tiene límites, pero al menos es un indicador de que existe un problema de una insatisfacción de necesidades de justicia de los alimentarios y alimentarias en un contexto de falta de información cuantitativa referido a estos puntos, y que además es muy consistente con la avalancha de peticiones que se produjeron a propósito del retiro de fondos de pensiones a la satisfacción la posibilidad de obtener con relativa facilidad lo debido. Entonces, cuando se pregunta el porqué de esta conducta, por qué se crean trámites más allá de la ley, el fundamento consiste, dado en las entrevistas, consiste en proteger la libertad personal del deudor. El otro argumento que se dio de manera recurrente consistía en que las Cortes respaldaban esta forma de operar en la primera instancia considerada correcto. Lo que se observa en los criterios que se iban plasmando en las sentencias de los recursos de amparo, que iban reforzando la vigencia de estos trámites creados jurisprudencialmente, u otros criterios, por ejemplo, referidos a los de las notificaciones. Esto entonces produce una retroalimentación en el trabajo que va actuando sin cuestionamiento, sin una perspectiva global de cómo funcionan las cosas por la falta de información estadística respecto del conjunto de casos, en relación a la finalidad que persigue el derecho a acceso a la justicia en sentido amplio también, y que consiste en el recupero de la pensión, en la oportunidad del pago de lo debido. Entonces, hasta acá, lo que podría decirse es que nosotros logramos pesquisar de modo más claro un tipo de afectación, el de un sujeto de derecho que participa en el procedimiento, que nuestra percepción de lo justo, de lo que corresponde hacer, nos inclina que puede, sin quererlo, perjudicar los intereses de otros afectados durante el procedimiento, y no podemos atisbar que digamos, global, por falta de información relevante. Esto no se trata de un problema de desconocimiento de las normas, porque la cancha en la que se juega realmente la vigencia del derecho, como dice Alda Facio, no es la norma legalmente promulgada, sino que depende del proceso de selección de normas que hacemos y de su interpretación, lo que a la vez se funda en nuestros usos y costumbres sociales y culturales. Pero también hay otra creencia, en el sentido del problema, de la solución específica del problema, se deriva de una falta de un diseño de procedimiento adecuado, porque entonces el problema deriva de que la ley es insuficiente e incompleta. Y si bien es cierto, esta idea radica el problema solo en el ámbito legislativo y no se hace cargo de los inconvenientes que pueden existir en las prácticas. Esto podría ser entendido como lo expresa el profesor Esquilla, en el sentido que nuestra cultura jurídica, los derechos fundamentales son más bien normas programáticas que compelen al Ejecutivo y al Legislativo y no la judicatura en sus interpretaciones. El año 92 que publicó este libro el profesor Esquella,
me parece que se refería más bien a las interpretaciones que se hacían en las sentencias, lo que evidentemente ha tenido un avance importante. Pero lo novedoso de este punto es que decisiones jurisdiccionales y de estándares internacionales referidas a normas procesales de carácter funcional y orgánico para el conjunto de casos. De este modo, el cumplimiento conforme a la investigación no solo es un problema de falta de unificación de criterios o de compromiso de los jueces, como habitualmente suele, digamos, diagnosticarse, sino es más bien si estos criterios jurisdiccionales unificados en la práctica y que realmente se cumplen como si fuera una ley, responden a los estándares de la tutela judicial efectiva del niño, niña y adolescente. Pero el punto de los alimentos y del incumplimiento alimenticio no solo se trata de un grave problema de satisfacción de los derechos del niño, también es un grave problema que la muestra exhibida en el 98% de los casos, la ejecución era pedida por las madres y en el 2% en el que era pedido por varones se trataba de alimentarios de más de 18 años de edad que perseguían adelante con la ejecución de sus madres. Es un problema de acceso a la justicia de las mujeres que va desde la fijación de la cuota alimenticia hasta el reintegro de la pensión. Esto porque el monto de las pensiones que se fijan, que se fijen en forma inferior a lo que se requiere, que no cubren el estado de necesidad adecuadamente y en forma proporcional a los recursos de ambos padres, y que no alcanza entonces el estándar de la cuota justa, termina por recargar el esfuerzo en las mujeres, quienes de todas formas, por recibir junto al alimentario, deberán subvenir las necesidades de la prole con más esfuerzo, con más cansancio o incluso con más sufrimiento por la pobreza que deberán padecer ellas y sus hijos. Esto se agrava si la ejecución no es efectiva y si no se obtiene el reintegro de la pensión. Hay un estudio colombiano interesante, empírico, en el que señala que los jueces, para poder determinar las pensiones de alimentos, se fijan de los 3 elementos que conocemos que deben tomarse en cuenta, con mayor énfasis en cuáles son los recursos del alimentante. Entonces, él plantea en un mundo donde la mayoría de los trabajos son informales y donde las personas de mayor ingreso no es fácil descubrir cuál es su patrimonio, esto es un grave problema. Entender entonces la necesidad de fijar la cuota justa es importante porque permite seleccionar o hacernos valer de normas que existen en el sistema que podemos postergar en nuestra interpretación, como por ejemplo la presunción de capacidad económica o las normas de investigar patrimonio alimentante. Esta afectación al derecho a la tutela judicial efectiva a la vez impide garantizar el derecho a la igualdad en el ámbito parental, es una afectación a la corresponsabilidad que ya está socavada por la doble función de la mujer y por la falta de valorización de las tareas de cuidado. Es importante que se tenga en cuenta en el procedimiento, que en el procedimiento no solo se afectan los derechos del niño, sino que afectan derechos de las mujeres propios, no en cuanto a representantes de los hijos, que tiene que ver con el derecho de la igualdad. Y como plantea un estudio colombiano, otro estudio colombiano, señala que es bien contradictorio porque el ejercicio de la acción le permite a la mujer la participación en el ámbito público, sin embargo, al no obtener una respuesta adecuada a sus necesidades, finalmente lo que ocurre es que se termina relegando al ámbito privado, al ámbito de los cuidados. Se le cierra la puerta y se le sigue asignando la responsabilidad al cuidado exclusivo. Y lo interesante es que esta desigualdad que uno logra advertir no se trata de una diferencia tratual, una causa específica, es un modo de proceder general con raíces culturales profundas que deriva del propio derecho y de prácticas sociales que piden ver todos los conflictos, intereses, necesidades inmersos en el procedimiento. Un marco teórico adecuado para enfrentar el problema es el concepto de justicia que propone la ética del cuidado, que nos asume como sujetos vulnerables e interdependientes que asigna al derecho la tarea de fortalecer la autonomía relacional de los individuos. Este concepto, a mi entender, permitiría que nuestros criterios de lo justo tendieran a la protección de la comunidad, de todos los miembros de la familia, en particular de los más débiles. Y por último, en cuanto a la pregunta de si el incumplimiento alimenticio es una forma de violencia contra las mujeres, en relación a lo dicho, voy a leer la norma del artículo 6 de la Convención Belén do Pará, que quizás nos puede dar la respuesta. El artículo 6 señala que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, en primer lugar, el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y en segundo lugar, el derecho de la mujer de ser valorada y educada, libre de patrones estereotipados de comportamiento, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Me parece que reflexiones de este tipo pueden ser un camino para comenzar a pensar un proyecto de construir algo mejor de lo que hay. Gracias. Muchas gracias, Paz.
hemos estado juntando algunas preguntas, hay varias, y vamos a empezar con una que se hizo para Alejandra. Le preguntan, ¿conoce usted estudios que permitan a los jueces de familia tasar el valor económico de los cuidados? ¿Qué cree usted que debería considerarse para valorarlos? Es buena pregunta. O sea, hay, a ver, muchos estudios, los mencioné de pasada, ¿no? No hechos por jueces, los estudios que se hacen sobre el valor del cuidado, del trabajo de cuidado no remunerado, que se han hecho en el mundo y que se han hecho más recientemente en nuestro país, lo equiparan a una actividad económica que equivale al 22% como mínimo del Producto Interno Bruto. Eso es lo que vale el trabajo de la mujer exclusivamente en tareas de cuidado no remunerado. Ahora, esa, por cierto, no puede ser una función el hacer ese cálculo, ¿no?, de los jueces, porque cuando se calcula el trabajo de cuidado no remunerado, se calcula toda la actividad que se realiza, ¿verdad?, en el hogar para poder mantener y llevar adelante el hogar, no solo además el cuidado de niños, sino también, como sabemos, el cuidado de enfermos, el cuidado de ancianos, que también es realizado mayoritariamente por mujeres. De eso hay muchos estudios que lamentablemente, eso sí, solo cesan, digamos, su propuesta en simplemente señalar que se trata de una actividad extraordinariamente onerosa para la sociedad de pagar, ¿no?, de cubrir, pero no se da ninguna respuesta a la situación de deuda y de pobreza en la que existen, en la que están las mujeres, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, debido precisamente a estas tareas y a estas labores que no son adecuadamente remuneradas. Yo creo que evidentemente que la tarea que hace el Poder Judicial de intentar, ¿verdad?, lograr que los padres de familia cumplan con su obligación de cubrir los gastos de mantención de los hijos, al menos, porque ni siquiera hemos mencionado, ¿verdad?, lo que puede ser el cuidado de otros seres dependientes del hogar, ¿no?, que también lo asumen, como digo, las mujeres solamente. El trabajo que hace el Poder Judicial, bueno, se ha reconocido aquí, es claramente insuficiente, porque las cifras muestran, ¿verdad?, que no se logra, que no hay herramientas, parece, o no se manejan bien las pocas herramientas que existen para lograr mejorar los índices de cumplimiento. Pero claro, este es una labor, insisto, que creo que debiera asumir, no el Poder Judicial, debiera asumir el Estado como tal, ¿no? Este es un problema sistémico, lo dijo la jueza Pérez y también lo mencioné al principio, ¿no? Es un problema sistémico que descansa en una mala comprensión de cuáles son las deudas del Estado, de la sociedad respecto de las mujeres, porque eso es lo que está detrás de todo este problema. ¿Cuáles son las deudas del Estado hacia sus mujeres? Muchas gracias. Para Paz, con la experiencia de los retiros del 10%, ¿considera usted que la pensión alimenticia podría pagarse a futuro de manera ordinaria con los fondos previsionales del alimentante? A ver, puedo tener una opinión personal respecto a este punto, pero me parece que voy a tratar de plantearlo en términos globales. Yo también siento que, porque mi postura, digamos, pública, es la de ser juez y no la de tomar decisiones de carácter político. Y en ese sentido voy a plantearlo, pero sí yo quiero señalar algo desde los derechos. Y voy a plantearlo desde la infancia, porque
yo señalé recién que, claro, efectivamente un problema de incumplimiento alimenticio que afecta a un niño es a la vez un problema que afecta a la mujer en sus propios derechos. El tema es que cuando se habla de responsabilidad del Estado, la Convención de los Derechos del Niño establece la modalidad de otorgamiento de las prestaciones alimenticias y en general las prestaciones de carácter social. La Convención de los Derechos del Niño establece ámbitos de responsabilidad. El primer ámbito de responsabilidad son los padres, y el Estado en relación a esta obligación de los padres lo que tendría que hacer entonces es poder potenciar esta función parental y generar las condiciones socioeconómicas para que los padres puedan cumplir directamente el pago de estas prestaciones, y esto es posible advertirlo de la norma del artículo 26 de la Convención, que es la que establece el sistema de seguridad social y específicamente los alimentos en el artículo 27. Pero el problema es que si el Estado ha realizado todas las gestiones para que las condiciones las puedan tener los padres para cumplir esta obligación, si esto no es posible satisfacerlo por esta vía, el Estado debe adoptar un mecanismo que le permita poder solventar las necesidades de los alimentarios en el estándar de la máxima medida posible, y para los efectos que pueda tener un nivel de vida adecuado para el desarrollo. ¿Y cómo es posible plantear esto? Esto se relaciona con lo siguiente. Esta norma del artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño, que establece el derecho a tener un nivel de vida adecuado para el desarrollo, integra el vector de las normas que se organizan bajo el paraguas del artículo 6, que establece el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, y cuando uno mira esta norma, señala que el estándar de otorgamiento de estas prestaciones es la máxima medida posible. Ahora, la forma como el Estado vaya a intervenir, y ahí voy a tratar de conectarme con la respuesta, depende de la decisión política que se adopte. Lo que sí exige la Convención es que esta, digamos, responsabilidad debe ser asumida por el Estado. Un Estado puede disponer entonces que establezca sistemas de cobro a través de herramientas procesales que realmente sean eficientes, puede disponer que sea un Estado pagador de la pensión, cobrador de la pensión, o múltiples alternativas que le permitan, ¿sí?, de todas formas, cubrir esa obligación, que es garantizar estas obligaciones. Por lo tanto, si ustedes me preguntan si específicamente esta medida permite realmente satisfacer, teniendo en consideración la política pública y todas las aristas que debe tener en cuenta, no lo sé, porque mi rol es otro, porque además eso requiere un estudio de otra naturaleza, pero lo que sí sé, que cualquiera sea el camino que se opte, el Estado debe responder al final del día. Gracias, Paz. Para Alejandra, ¿debiera el cuidado no remunerado ser reconocido a nivel normativo, por ejemplo, en los aportes que hacen los padres a la pensión alimenticia de sus hijos? Para aumentarla, para hacerla más onerosa. Yo entiendo, claro, la pregunta que es en el sentido de darle un valor al aporte que hace el cuidador, ¿verdad? Y considerar que esa parte, digamos, ya está concedida por él, entonces, bueno, el otro tendrá que equipararla, ¿verdad? Sí, sí, bueno, creo que eso, la respuesta evidentemente podría hacerse, pero creo que probablemente sería muy poco eficiente si vemos que ya los resultados de lo que es la exigencia solamente de la pensión alimenticia tiene tan con bajo cumplimiento por parte de los padres, aumentarle más encima el cuidado que realizan las mujeres en el hogar, y por tanto aumentar ese monto, ¿no? Probablemente haría, bueno, aún más difícil, ¿no?, el cobro de las pensiones. Por eso insisto que creo que es el Estado el que deberá hacerse cargo de esto, no los padres. Además, pensando un poco la pregunta que le hacían recién a la jueza Pérez, ¿no? Pensemos lo bajas que son las pensiones en nuestro país, ¿no? Con lo bajas que son las pensiones en nuestro país, le restamos todos estos montos, y probablemente las crisis ya sería aún mayor, ¿no? Creo que claramente esta es una responsabilidad que debe asumir el Estado como tal, y considerar el trabajo de cuidado, como digo, como un derecho social más que debe ser garantizado desde la Constitución, ¿no? Muchas gracias, Alejandra. Para Paz,
¿Conoce casos donde el incumplimiento de alimentos genere responsabilidad extracontractual, indemnización de perjuicios, básicamente, ¿verdad? Y la persona que hizo la pregunta señalaba que ella pensaba en el caso de la crianza unipersonal, por ejemplo, de uno de los padres. No conozco hasta ahora que alguien haya ejercido una acción de algún tipo de carácter civil para los efectos de poder hacer efectivo el derecho a la igualdad. Yo me imagino que esa es la vía o el fundamento legal para poder hacer eso. Ahora, si uno se preguntara, claro, la pregunta es, ¿todo derecho debe generar necesariamente una acción para los efectos de que ese derecho no termine siendo letra muerta, ¿no es cierto? Yo creo que así teóricamente, sin haberlo pensado demasiado, me parece que una posibilidad, un camino para poder ejercer eso, si es que se logra aprobar con todos los inconvenientes que tiene la declaración en un juicio civil, y además en una materia muy novedosa, podría perfectamente, digamos, intentarse, al menos estratégicamente, un litigio por esa vía. Muchas gracias. Para Alejandra, en materia de cumplimiento de alimentos, ¿cómo podríamos comenzar a reparar la invisibilidad histórica de la mujer de una manera práctica? A ver, creo que la manera de hacerlo, como digo, es reconociendo el cuidado como un derecho humano y por tanto asumiéndolo como un derecho fundamental de contenido social que deberá estar garantizado en la Constitución y por tanto ser exigible por la vía de distintos mecanismos, como lo es exigible el derecho a la salud, el derecho a la educación, etc., ¿no? Creo que esa es podría ser la manera más efectiva, si lo que me preguntan es efectividad, ¿no?, para poder lograr justicia a las mujeres, hacia las mujeres y hacia los niños, niñas y en general a las personas dependientes, ¿no? Necesitamos un sistema nacional de cuidado, pero además necesitamos reconocer, porque ojo, los sistemas nacionales de cuidado no reconocen, no plantean la remuneración del trabajo de cuidado en el hogar, ¿no? Ninguno de esos sistemas plantea eso. Entonces se sigue esquivando el problema, ¿no? Porque en verdad, lamentablemente, parece que todavía no es un problema para la sociedad. Como las mujeres seguimos trabajando igual, o sea, lo hacemos igual, ¿no? Entonces parece que no es un problema, podemos seguir esquivándolo hasta el fin de los días, pero claro, los costos sociales, lo sabemos, para las mujeres son enormes. Ahora, yo solamente quisiera, para agregar un poco, mencionar un estudio que se hizo en CIPER, que se publicó, no se hizo en CIPER, se publicó en CIPER por Fabiola Cortés y Carolina Salinas, donde se analiza todo este tema de los cuidados, ¿verdad?, todas las deudas que existen, y se mencionan, quería solamente mencionar sistemas que existen en otros países, ¿no? Se dice, en Francia existe la Agencia de Cobro de Deudas de Pensiones Alimentarias, que fue creada el año 2017 para recuperar las pensiones no pagadas. En Alemania, las familias monoparentales cuentan con un anticipo del mantenimiento de los hijos. Y este anticipo es un beneficio estatal para los hijos e hijas menores de edad cuyos progenitores adeudan alimentos. Ahí el Estado, entonces, el cargo, ¿no? El deudor reembolsa luego al Estado ese anticipo. Este mismo sistema existe también, dicen, en otros países europeos como Francia y España. En el Reino Unido, quienes pagan o reciben pensión de alimentos cuentan además con un servicio que permite acceder a su cuenta 24 horas al día, 7 días a la semana, etc. Estos ejemplos dicen o muestran, ¿no?, que es posible interpelar al Estado como responsable para hacer respetar los derechos primordiales de niñas, niños y adolescentes, y sobre todo de las mujeres, ¿no? Entonces lo menciono solo como información. Existen otros sistemas, una participación mucho más enérgica y donde probablemente se producen, bueno, mejores resultados que los que tenemos en nuestro país. Alejandra, yo abusando un poco de ti, te quería hacer una pregunta, porque, por ejemplo, ayer estuve invitada como alumna a una exposición de la profesora María Agnes Salá, donde ella señalaba que era fundamental, y yo no puedo compartir más, digamos, su opinión, era fundamental valorar
el trabajo de cuidado, porque, por ejemplo, se ha reconocido el derecho a suceder de los convivientes civiles, ¿verdad? Pero en la medida que hayan efectuado aportes, ¿verdad? Y se haya creado un patrimonio común, o sea, jurisprudencialmente se ha ido reconociendo. Bueno, pero cuando la mujer ha cuidado y no ha aportado nada, o sea, me parece vital empezar a valorar también este trabajo. Claro, es que esto, sí, es que llega a dar un poquito de vergüenza tener que hablar de estas cosas, ¿no? Porque de verdad es increíble que la economía durante tantos siglos, ¿no? Haya invisibilizado el hecho evidente de que lo que se hace en el hogar es trabajo. Como yo mencionaba, ¿no? Adam Smith no consideraba que ninguna de las actividades que se hacían en el hogar eran propiamente trabajos, servicios, ¿no? Productivos, que no generaban entonces un aporte, una riqueza social. Y la economía, liderada por hombres todavía, la economía feminista es muy reciente, ¿no? Sigue todavía con esa creencia. Una creencia que es muy cómoda, porque evidentemente lo que permite es abaratar costos, ¿no? Las mujeres trabajamos gratuitamente y los hombres pueden seguir generando riquezas, ¿no? Las mujeres cada vez son más pobres, los hombres cada vez están en mejores situaciones. Y yo, la verdad, mira, a veces me tildan de exagerada, pero esto es como cuando se terminó con la esclavitud. Cuando se terminó con la esclavitud, las principales razones que tenían los esclavistas, ¿no? Para no querer terminar con la esclavitud no eran, en verdad, razones de una creencia profunda en una superioridad genética, ¿no? No, eran razones económicas. Era que de un momento a otro, todo ese trabajo esclavo iba a tener que ser remunerado. Íbamos a tener que integrar a todo ese grupo de personas al mundo remunerado y por tanto todos los costos iban a cambiar, ¿no? Y ellos iban a dejar de ganar. Esto es lo mismo. El cambio, el momento en que las mujeres van a estar remuneradas por el trabajo que realizamos en el hogar, llamémoslo como es, trabajo que se realiza en el hogar, ¿no? Esto de la dueña de casa no trabaja, ¿no? De verdad que cuando se haga ese cambio va a ser una revolución probablemente como lo que se tuvo en el momento en que se acabó la esclavitud contra los negros, una revolución económica de la mayor importancia. ¿Sí? Esperemos que llegue pronto. Yo creo que hay que demandarla. Paz, te preguntan, dicen, si la gestión de tribunales se enfocaba y se enfoca en medir mayormente término de causas, ¿qué índice o medición podríamos usar para el cumplimiento que trata de procesos terminados y que motiven a los administradores a poner énfasis en esta etapa procesal? Sí, es una buena pregunta. Antes yo quería decir que en relación a lo que estaba planteando Alejandra, me acordé del libro de María de los Ángeles Durán, El Cuidatoriado, una nueva clase social, que tiene que ver precisamente con que se dedican a las tareas del cuidado como una nueva clase social proletaria. Es muy interesante la comparación y plantea lo mismo. Bueno, en relación al índice de gestión, que yo creo que el problema del cumplimiento en cuanto a la organización del trabajo, en cuanto a las decisiones procesales orgánicas y funcionales que hay que tomar, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta en el estándar de la tutela judicial efectiva es el resultado de lo que hacemos, que realmente lo que hacemos cumpla el objetivo para el cual está destinado. Y el objetivo del cumplimiento en general es lograr la satisfacción del derecho. Y lograr la satisfacción del derecho genera un indicador, que es el resultado de lo que hacemos. Hoy día me parece que no tenemos información que se recabe del sistema, digamos, informático, acerca del resultado. ¿Cuántas de las órdenes de arresto, por ejemplo, producen un resultado positivo? ¿En cuántas se obtiene el reintegro de la pensión? Y eso, que es el final, puede generar algún movimiento en relación a lo que se hace al principio. Otra cosa que sería interesante poder establecer a través de algún mecanismo, algún indicador del sistema, tiene que ver con establecer cuánto es el incumplimiento alimenticio. Hoy ya tenemos aproximaciones desde información y estudios que se han hecho al interior del Poder Judicial para saber cuántas de las causas en las que declaramos derechos permiten la ejecución alimenticia.
tenemos aproximaciones, y esas aproximaciones debieran traducirse en algún hito computacional, no sé, las expresiones que usar al respecto, que nos permitan diferenciar en cuántas se pide cumplimiento forzado y en cuántas de ellas entonces se obtiene o no. Y esta información global va a articular el resto del sistema, a mi entender. Y lo otro que es importante, que no sé si se está haciendo el día de hoy, pero en el momento de la investigación no, es separar por sexo quiénes son los peticionarios, porque eso también permitiría establecer información, o sea, digamos, alguna gestión para el respecto del acceso a la justicia a las mujeres, para poder efectivamente realizar un trato. Y lo otro que se me olvidaba es que el sistema hoy día no distingue entre las ejecuciones que se siguen respecto de adultos de mayores de edad, de alimentos mayores o compensación económica, y los niños. Y existen obligaciones de un trato preferente y privilegiado en la tramitación en relación a los niños. Quizás estas tres cosas. La última pregunta, porque en realidad queremos ser súper cumplidoras con lo que prometimos, dijimos de 3 a 4 iba a ser esta actividad, ¿verdad? Y ya han tenido, les aviso, a las dos enorme éxito, me quedaron millones de preguntas por hacer, pero bueno, vamos a tener que volver a hacer, juntarnos nuevamente, ¿verdad? A la que quiera, a la que se sienta más cómoda respondiendo a esta pregunta. Desde la perspectiva de equidad de género, ¿qué opinión les merece el proyecto de ley que impulsa la creación del Registro Nacional de Deudores y especialmente respecto de la tipificación del incumplimiento reiterado de los alimentos como violencia intrafamiliar? ¿Es un avance? Alejandra, no sé si quieres tú. O nos repartimos, porque puedo... Sí, a ver, yo, es que un poco para responder, el título de esta de todo este seminario es esto violencia, ¿verdad? Es esta realidad violencia intrafamiliar. Yo creo que esto es violencia, sin lugar a dudas, pero creo que, a ver, que la solución no pasa por más derecho penal. En eso yo creo que el derecho penal es de última ratio, tenemos que utilizarlo lo menos posible. Creo que hay otros mecanismos, como los que mencioné un poco, que se generan en otros países, o como el que se conversaba hace un momento, ¿no? Esto de buscar formas para, no sé, por ejemplo, no sé si se había conversado eso, pero hacer que que pague directamente ¿cómo se llama? El empleador, ¿no? Sin intervención del empleado, ¿no? O simplemente ya hacerle esto de la pensión, ¿no? Sí, de la pensión, ¿no? Quitarle o disminuirle parte de la pensión al empleado. Tiene que haber otros sistemas. No soy muy amiga de aumentar el espacio de actividad del derecho penal, porque se trata, creo yo, aunque insisto, esto sí es violencia, es otro tipo de violencia, claramente, ¿no? Estas personas obviamente no son un peligro para la sociedad como podríamos pensarlo con un violento, ¿verdad?, del otro tipo, ¿no? Pero sí son, creo yo, un tipo de violencia, y creo que tenemos que tomar medidas serias de solución, ¿no? Pero no soy amiga, al menos en mi opinión, no soy amiga de que el derecho penal se involucre en esto, porque creo que, bueno, ha demostrado ya en muchas otras materias, ¿no?, ser muy ineficaz, ¿no?, para realmente alcanzar los objetivos que se persiguen. Al menos yo no estaría muy de acuerdo con eso. Bueno, ¿puedo hacer un comentario específico? En relación al tema de la prisión de libertad y alimentos, la experiencia de todos los países latinoamericanos es que precisamente esos tipos penales no se cumplen. Entonces uno se pregunta por qué no se cumplen. Porque también hay una idea de justicia que considera el arresto alimenticio o la sanción alimenticia como una normalidad. Es decir, no se considera que es proporcional a la medida, pese a que tratados internacionales sí contemplan digamos, la excepción a la regla general de la prohibición de prisión por deuda a los alimentos. Es una cosa que está completamente excluida, pero también está muy arraigada en la cultura que esa medida no es adecuada para el tema de los incumplimientos alimenticios, a tal punto que yo creo que esa es una de las razones fundamentales de el
normalizó, porque hay una cultura que siente que es anormal, que no corresponde, etc. Entonces, finalmente, nuestras interpretaciones y nuestro sentido de justicia en ese ámbito hacen que, por muy fuerte que sea el mecanismo, no termine siendo efectivo, porque resulta que nosotros pensamos que algo no nos calza, algo no anda bien a propósito de esta herramienta. Ahora, respecto del, y por lo tanto, entendiendo que la obligación de alimentos debe cumplirse y ser efectiva en beneficio de los derechos del niño y de la madre que tiene a su cargo, hay que buscar mecanismos que puedan ser más efectivos, lo que depende, digamos, de la decisión política que se toma al respecto y de la forma como uno quisiera hacerse cargo de las obligaciones de esta naturaleza. Ahora, respecto del registro de deudores, yo creo que yo tengo dos puntos ahí. El primero, yo creo que el mensaje de ese un mensaje que avanza en relación a muchos otros que han existido en forma previa, porque por primera vez en el mensaje se habla de que el problema de alimentos es un problema cultural. Y eso, para mi gusto, es algo que le pone al problema una dimensión distinta. Esto no es un problema de una obligación civil, porque la discusión hace 2 años atrás es si los alimentos eran obligación civil o no. Y hoy día nadie duda que es derecho fundamental, que lo dice el mensaje, y también nadie duda que es un problema cultural, es decir, que no solamente es un problema de práctica judicial. Y eso, para mi gusto, ya es un avance. Ahora, el mecanismo del registro de deudores, la pregunta es a quién va a beneficiar eso, porque las sanciones que contempla finalmente son para personas de cierto estándar, cierto nivel socioeconómico, que puedan realmente verse afectados por el registro de deudores. Entonces, es un punto. Ahora, por muy bueno que sea, porque personas hay ciertos estratos socioeconómicos que necesitan la efectividad del mecanismo que no van a ocupar el arresto, el punto que planteo yo ahí es si estas convicciones que nosotros tenemos y que nos permiten la interpretación de las normas en el procedimiento de alimentos, ¿no será que también van a operar en el mismo sentido propósito del registro de deudores y por lo tanto podrán eventualmente nuestras comprensiones hacer ineficaz el procedimiento? Esa es la duda que yo tengo. Más que la bondad o la maldad de la norma, yo creo que es muy buena y un avance en eso. Y respecto del segundo tema, yo estoy convencida de que el no pago de la pensión de alimentos es violencia contra la mujer. Y es violencia social contra la mujer, jurídica contra la mujer, etc. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en la hora, me quedé, pero con muchísimas preguntas y ganas de hacerles más consultas. Para despedirnos, quiero agradecer de nuevo a nombre de la Mesa de Género y No Discriminación de la Corte de Apelaciones de Santiago a las expositoras, a Alejandra y a Paz, por la generosidad de compartir sus conocimientos y sus reflexiones, y también a todos los asistentes, por el interés que han demostrado, ¿verdad?, en estas materias, que estamos convencidos, cuando sean integradas a nuestra sociedad, hará de ella una sociedad mejor y más justa. Así que muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.